¿Qué tal? Bienvenidos a Filosofando. Les habla Fernando y hoy estamos con mi maestro de universidad, el maestro Enrique Mora. Eh, Tengo pensado invitar a profesionales de los temas que vamos a hablar, debido a que la opinión ya está mucho más fundamentada, sobre todo en experiencia y en vivencias que usted, profesor, ha vivido, sobre todo de la educación. Y obviamente eso hace que usted forme alguna opinión ya un poquito más seria, un poco más experimentada, más que la mía, más que los que puede invitar, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por estar aquí en tu programa y es un honor compartir lo que es cierta información a Sí. todo tu audio. Muchas gracias por aceptar. A muchos profesores de la universidad los invité y pues yo sé que es muy complicado contactarlos por el tiempo, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, espero le voy a pasar igual la información y todo el video ya cuando esté, para que lo vea Gracias. y a usted dé su opinión. ¿Sale? Gracias. Este podcast también tiene, o yo, básicamente como es mío, tengo yo el objetivo de entender sobre todo la sociedad, ¿no? He hablado sobre diferentes temas como la psicología, las relaciones, etcétera. Entonces, uno de estos es la educación en México, ¿no? Que yo tenía una idea, no sé si sea errónea, que la educación puede ayudar a la sociedad. ¿En qué me refiero? En mejorarla y que seamos de primer mundo, ¿no? Exacto. Eh, Me refiero erróneo porque me he dado cuenta de que muchas veces la brecha es lo que sobre todo hace que un país sea de tercer mundo, pobre, o que sea de primer mundo como Estados Unidos, como China, que ya va en camino a eso. Que ahorita también vamos a hablar sobre China, que es la democracia de China, ¿sí? A ver qué opinión tiene sobre eso usted. Y una pregunta que espero que usted me pueda dar su opinión, es si la educación, yo creo que estamos de acuerdo en que es algo fundamental en la formación de un ser humano, o a menos que usted tenga una opinión diferente. Pues realmente la educación yo pienso que es fundamental para todo individuo, ¿no? Por eso mismo se genera por etapas lo que es obviamente estar estudiando educación básica, educación media superior, llegar a la educación superior y de ahí estar Pues ya la continuando especializada, ¿no? cuestiones de especialización, posgrados, doctorados. Esto meramente es para obviamente contribuir a la sociedad, contribuir en base a ello también a tu persona en cuestiones de remuneración, mejores calidad de vida, de cumplir obviamente tus anhelos, obviamente ahora sí cumplir tus aspiraciones para seguir adelante día en día. Y la cuestión obviamente de ello es también en que padres, escuela y obviamente el individuo se genere un complemento específico para que esto mismo se logre, ¿no? Y al igual obviamente el impulso del gobierno, ¿no? El impulso de esa secretaría en el cual obviamente tiene que trascender a que cada uno de los individuos o del sector obviamente poblacional pueda obviamente ir generando esas etapas, ¿no? Digamos, un muchacho en cuestiones de cuando sale de primaria, cuál es obviamente la vinculación, estudiar su secundaria, ¿no? En secundaria ya le enseñan una parte de cuestiones técnicas, habilidades, en el cual ya los va despertando en el sentido de qué es lo que más o menos quiere proveer. Alguna profesión, ¿no? Y muchos muchachos o gente ya está en el área de media superior. Decimos aquí en Baja California, inclusive tenemos escuelas técnicas, ¿no? Sí, Como sí. Lo que son los CECITES. Ya con carreras técnicas. Exactamente. Y eso obviamente los impulsa a tomar mejores decisiones. Ahora sí, ¿qué es lo que va a estudiar en una carrera, no? ¿Qué es lo que provee? Que el muchacho en la etapa media superior ya esté compartiendo ahora sí hasta ahora sí que su trabajo, sus prácticas profesionales. Y eso que obviamente beneficia en proveer un conocimiento a que ese conocimiento de calidad pueda obviamente ser trascendido a una práctica y la práctica pueda ser absorbida ahora sí que en mejoras continuas. Y en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, vienen empresas estadounidenses, la inversión extranjera directa, ¿y qué es lo que hace? Muchas de las ocasiones viene y busca la mano de obra certificada, que es obviamente la nuestra, ¿no? Tenemos empresas de renombre automotriz, de algunos renombres en el sector
electrónico, Aeronáutico. aeronáutico, todos esos clústeres que lógicamente están vinculados aquí en Baja California, y ahí es donde obviamente nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, como cadena, proveer programas educativos que estén acorde. Sí, que fomenten Y que fomenten esa función. esa actividad, ¿no? Exactamente. Y usted cree que, o sea, en la actualidad es lo que usted me está contando, ¿no? Sí. En la prepa ya hay algunos indicios o algunas bases para tú poder decidir qué es lo que pudieras querer, ¿no? Exacto. Y es un paso antes de profesionalizarte, que es la universidad. Exacto. ¿En realidad usted cree que una persona, un adolescente a los 16, 17, 18 años, que es la vida de la preparatoria, en realidad sabe lo que quiere? ¿O cree que ese modelo sí está bien establecido, pero no ha caído bien? Me refiero a que hay demasiadas personas, Claro, que no saben, aunque estén ya en una carrera, en realidad no saben, ¿no? Porque yo creo que, personalmente, fui afortunado de que en realidad sí supe lo que quise hacer, pero yo me metí a estudiar hasta los 21 en la universidad. Entonces yo pasé 3 años de mi vida trabajando en miles de trabajos y caí en uno que en realidad descubrí que me gustaba y que me quería dedicar a eso, ¿no? claro. Pero el modelo sí está en el que, ok, sales de la primaria, te vas a la secundaria, terminas la secundaria y te vas a la preparatoria, y después de ahí ya tienes que saber. ¿Cree que en realidad está bien el modelo y no ha caído bien? ¿O en realidad los años han avanzado y la tecnología y que ya es un poco obsoleto ese tipo de... Pienso que en algunas ocasiones tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en cómo nosotros tenemos que orientar a los alumnos, ¿no? O a los que vienen, ahora sí, como dicen coloquialmente, los que vienen atrás. Sí. ¿Okay? Irles despertando el interés de que no todo de la parte es teoría, y que obviamente esa parte teórica o ese ángulo se ve obviamente en el resultado que ellos van a tener, para que eso les despierte ahora sí que el ver qué es lo que ellos se quieren profesionalizar. El modelo es muy bueno. Para eso en algunas ocasiones se hacen los cursos propedéuticos, para irlos orientando, ¿no? Sí, Para eso los, hay los test vocacionales. Exactamente, ¿no? Y se hacen lo que son, pues prácticamente, bueno, se dan lo que son las materias de orientación, para irlos obviamente viendo en qué posición o en qué áreas, de acuerdo a sus habilidades, podrían ellos participar. Los programas y los modelos, a veces quisiéramos que fueran como otros países, ¿verdad? Pero la cuestión y la realidad es que cada país es un contexto muy distinto. Sí, claro. Es Tienen un otra cultura contexto totalmente exacto, ¿no? diferente. Y la posición geográfica también amerita a que ciertas Diferentes carreras cosas. obviamente se alineen, ¿no? Por ejemplo, tenemos un clúster logístico. Por obvias razones tenemos que tener universidades que impulsen a gente que Esas estudie carreras, comercio ¿no? internacional, logística. Sí, no va a haber agro... Exacto. O Y sea, es como decir, bueno, a mí no me gusta ser licenciado en Administración Logística, licenciado en Comercio Internacional, ingeniero en Logística. Bueno, tal vez guiarlo en alguna otra habilidad. Probablemente eres muy bueno para las matemáticas, y orientarlo en cuestiones que sean en base a ese conocimiento previo, ¿no? Que podamos obviamente obtener en un cierto momento. Sí, sí. Eres bueno para las matemáticas, podría ser muy bueno para ser ingeniero industrial, ingeniero en electrónica, contador, Civil. exactamente, ingeniero civil, arquitecto. Entonces, la cuestión obviamente de la toma de decisiones, tienes liderazgo, bueno, podría ser apto para ser licenciado en administración de empresas, licenciado en X o Y, ¿no? Comunicólogo, en su dado caso mercadólogo, ¿no? Para fomentar la cuestión de la persuasión, de las ventas, el posicionamiento. Ahí pues prácticamente yo veo que la cuestión no es obsoleta. Ahorita ya está encaminado que la sociedad, ahora sí, en base a los TICs y en base a lo que es ahora sí que la realidad de la Sí, tecnología, la tecnología. impulse a también decir, bueno, hay carreras que dices, o hay situaciones en las cuales dices, todo ya está más automatizado. ¿Qué campo yo voy a absorber si cada vez está más automatizado? Tenemos centros de distribución que están automatizados. Bueno, ¿qué tanto abarcamiento, qué tanto desarrollo personal yo voy a tener? Yo creo que lo ideal es en la carrera irles fomentando, o antes de la carrera ir haciendo participación de profesionistas, para que ellos vayan viendo su ángulo. Sí, abriendo la visión de en La dónde... visión. Ajá, Es sí, como sí. las empresas. Las empresas tienen una visión, una visión. ¿Tú en cuánto tiempo te ves
dentro de 3, 4 años? Sí, sí. Y eso es una pregunta ideal para los jóvenes, ¿no? En 4 años, ¿qué vas a hacer? Lo primero que te dicen, no sé. Habrá un 10, 15% que te dirá, bueno, pues yo pienso que voy a ser el gerente de una empresa, pretendo trabajar en una empresa internacional, quiero estudiar inglés para poder obviamente impulsar, ganar mucho más ingresos. Sí, sí. Cuestiones de ellos, ¿no? Otros piensan, bueno, yo quiero tener un carro último modelo, pero ¿qué tienes que hacer, no? Tienes que trabajar, tienes que profesionalizar, tienes que desarrollar ciertas habilidades para que también todo eso se pueda, ahora sí que, dar como resultado, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que ver ahorita es cómo nosotros podemos también como escuela internamente poderlos trabajar en ello, ¿sí? Con los colaboradores e irle obviamente a los chicos. Es por eso que a veces se hacen las ferias, obviamente universitarias. Sí, los talleres. Exactamente, van las personas profesionistas y hablan de ciertas vivencias. Prácticas profesionales, el servicio social, es para ello. Es para eso, sí. Es para ello. Uno es generar mayor habilidad, aprendizaje, experiencia, relación pública, y otra es el fomento y el interés de la importancia de tu estudio, de tu profesión, ¿no? Y ese en realidad es un modelo en donde hay una metodología previamente estudiada por la institución, ya sea de gobierno o privada, de la misma universidad, ¿no? Exacto. También hay muchas personas, me refiero millonarios, hasta Sí. Elon Musk y todas estas personas que han dicho que el ir a las universidades no sirve y que en realidad apaga como la creatividad de las personas, ¿no? Exacto. Puede ser una opinión propia, ¿no? Lo puede tomar o no. Pero en realidad tiene cierto punto en el que dicen que sirven, que está mejor como estudiar lo que yo creo necesario. No sé, si yo quiero ser una persona que quiera abrir un taller mecánico, pues nada más voy a estudiar algunas materias automotrices en una ingeniería y se acabó. Sí. ¿Usted cree que en realidad ese sería un buen camino? O por la otra, que es el método obviamente previamente estudiado por las instituciones, donde tienes que tener varias competencias para poder hacer un taller mecánico. Yo pienso que ahora sí que es la diferencia entre la parte empírica, ¿no? Y la parte científica. Sí. Sabemos perfectamente que hay casos en el cual personas han tenido esa oportunidad, ¿no? Pero no tenemos que dejar la otra brecha de la parte científica en el cual la gente ocupa el método, el aprender, porque no todos tenemos las mismas oportunidades en esa cuestión. Digamos, en cuestiones de las personas que han sido millonarias por a lo mejor por invento, por la cuestión de que crearon algo, etcétera. En muchísimas ocasiones, por ejemplo, la red social más famosa, ¿no? Todos supimos que en cierto momento de la carrera se salió y obviamente y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y no es que obviamente se vaya a destituir no estudiar, ¿no? En base a lo que él creó, crea fuentes de empleo, crea fuentes de trabajo, en el cual ocupamos ingenieros en informática, ingenieros en tecnología, ocupamos ingenieros en X o Y ramo en el cual él, a través de su creatividad, impulsó. Es, por ejemplo, tenemos una gran inmensidad de sectores industriales, el cómo esos sectores industriales le dicen a las instituciones: ocupo gente que me capacite sobre estas áreas, ocupo que estos profesionistas estén certificados en ISO 9000 o ya estén certificados en CITIPAD, ya están certificados en ello. Bueno, es que eso no se ocupaba hace 20 años atrás, 15 años atrás. Bueno, es que la cuestión de la tendencia y la globalización ha impulsado que se tiene que obviamente estudiar. Es, por ejemplo, bueno, es que hace 30, 40 años probablemente uno de nuestros abuelos no estudió y hizo muchas cosas, ¿no? La competencia y la globalización ha cambiado muy distinto. Ahora sí. Digamos que es como cuando sucedió la parte de Henry Ford, ¿no? Henry Ford impulsó, pues previamente el modelo Massa, exactamente, pero por primera instancia ocupó la parte empírica, ¿no? Estamos hablando de que entró la revolución industrial en 1900. ¿Y qué sucedió? Nadie sabía en cuestiones del sector automotriz. Todos hacían de todo y... ¿Saben qué? De acuerdo a mi manual de operaciones,
esto es lo que se tiene que hacer por este proceso, vamos a hacer esto y esto. Él se enfrentó a una situación de que hubo un cierto número de personas que no sabían leer. Entonces, que él creó su propia escuela, enseñó a leer a las personas y de ahí impulsó el desarrollo de seguirse preparando, ¿no? Sí. Es lo que pasa ahora sí, el sentido de la organización, el diseño organizacional, el pensar delegar responsabilidades para poder obviamente soportar toda esa carga. Exacto, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve más competitiva el área de los negocios. Sí. Es muy difícil que ahora sí hasta el dueño de las redes sociales, aún así creando la red más importante del mundo social, ahora sí con los social medias, todo lo que es el WhatsApp, todo ello, pueda tener el control máximo. Va a ocupar siempre de expertos en el área jurídica, va a ocupar en el área de publicidad, mercadólogos, informática, va a ocupar en el área de informática. Esto ocupa que números, capacidad de no sé, de procesamiento. Exactamente, de procesamientos. Y él ocupa, obviamente, de la capacidad de un profesionista. Sí, ya no ocupa a alguien que barra o que limpie, sino a alguien ya que pueda analizar y tomar decisiones por sí solo. Y se va a ocupar siempre, ¿no? Hay ciertas áreas donde, dices, no se ocupa el tener una carrera profesional, ¿no? Pero sí se ocupa tener una cierta experiencia, que también es válida la experiencia. En muchas empresas toman mucho la validez de ello y es muy bueno. Es bueno porque hay mucha gente muy brillante que ahora sí se ha desarrollado en base a la universidad de la vida, ¿no? Sí. Y es muy bueno también porque son personas que ya han trabajado mucho en ello y ahora sí se han hecho, como el Kaizen, mejoras continuas. Ellos mismos, ellos han hecho FODAs, ¿sí? Y en base a ello, pues obviamente han obtenido buenos resultados. Igual sucede con la cuestión del profesionista. Eso está... O sea, está claro, ¿no? El hecho de que la educación mejora al individuo. Exacto. Como tal. Y obviamente eso hace que tome mejores decisiones de vida. Por lo tanto, probablemente pueda tener una mejor calidad de vida. Pero en realidad, en la sociedad, ¿de qué forma cree usted que impacta en el hecho de que a lo mejor antes era el 1% de la población que podía tener acceso a la universidad y ahorita la realidad es que ha mejorado? Obviamente tanto instituciones públicas han estado mejorando y obviamente se han abierto puertas en instituciones privadas, ¿no? Sí. Pero la realidad es que seguimos teniendo los mismos problemas que en el 80, ¿no? Seguimos teniendo el tema de desigualdad de género, seguimos teniendo el problema de desigualdad entre pobres y ricos, seguimos teniendo el problema de violencia. Entonces, entre más estudien, ¿va a mejorar la sociedad? ¿O usted qué cree que es el impacto? El impacto, obviamente, entre más estudios, mejora. Pero para ello también tiene que haber una parte en la cual el propio gobierno también genere apoyo, ¿no? Podemos tener muchos profesionistas, pero muy poco campo laboral, ¿no? Que es donde obviamente se deben desempeñar. Por obvias razones, coincido con la cuestión de tu pregunta, ¿no? Yo les digo a los alumnos que he tenido, estudien más para tener mejores resultados o tener mayor éxito, ¿no? Me preguntan, bueno, maestro, ¿qué es lo que tengo que estudiar más? Le digo, siempre existe el valor agregado, el tratar de ser un diferenciador. Podemos tener probablemente 50 licenciados, pero de esos 50 licenciados, ¿cuántos están titulados? Sí. Podemos tener de esos 50 licenciados, ¿cuántos tienen maestría? Tenemos esos 50 licenciados, ¿cuántos tienen un nivel doctorado? ¿Y cuántos tienen un nivel postdoctorado? Sí. Y cuáles obviamente enmarcan esa posición. Entonces tenemos que abrir brechas en el cual personas que tengan maestría puedan desempeñar sus conocimientos y los apliquen en ciertas áreas. Para que ahora sí la gente también se autoimpulse. Es, por ejemplo, dicen, bueno, maestro, sé inglés y me va muy bien. El inglés es una de las cuestiones que ha generado
una particularidad. Sí, ¿no? sí. Aunque no tengan un estudio como Exacto. una especialidad o algo así. Tenemos Sí, he notado ese tipo de personas cuestiones. que tienen preparatoria y pueden tener un salario de 3,000 pesos, que son muy buenos. Ujú, sí, Un sí. salario de 3,000 pesos es muy bueno. Es Sí, muy que teniendo la respetable, prepa, sí. claro. Y teniendo inglés, obviamente eso genera un impulso en trabajar en alguna campaña de X o Y empresa. Eso Sí, es el aspecto diferenciador que dice, que exacto, está ¿no? comentando. ¿Y qué es lo que hace? Les digo a los alumnos, bueno, eso aumenta un 35% más sobre el valor o sobre el valor de tu salario. Entonces, imagínate, ganas 7,000, ¿cuánto lo vas a impulsar? Ahora sí, imagínate con eso que puedes obtener de las oportunidades. Probablemente no sea monetario, puedas viajar, Sí, sí. puedas conocer culturas, puedas desenvolverte en otras áreas empresariales, como por ejemplo una empresa ahora sí, de productos gaseosos muy famosa aquí, que todo el mundo Sí, que todos toman. exactamente compra. Por ahí utilizan ese modelo en el área de recursos humanos de poder intercambiar Oh, ya. lo que son sus empleados, ¿no? ¿Para qué? Ah, no Para sabía. intercambiar inclusive ideas, ¿sí? Entonces Sí, eso sí, sí, provee más... como vivencias que pueden servir a la empresa, Exactamente, ¿no? se nutre automáticamente, ¿no? Es, por ejemplo, como en ciertas empresas ya crean su propia universidad, Ujú. Sí, sus propias carreras. Aquí hay una empresa de supermercados famosa, ¿sí? Que tiene su propia universidad y tiene sus licenciaturas en el área de gerencia comercial. ¿Por qué? Porque sí, sí. prepara a todos los que va detectando, Es una inversión. exacto, sean hombres o sean mujeres, sean señoritas, sean caballeros, en ese caso según las etapas de vida, Sí. se les puede obviamente dar esa oportunidad. Y es en el cual nosotros, ahora sí como en la parte empresarial, vamos obviamente valorando el esfuerzo de cada uno, ¿no? Tenemos que valorar tanto a las mujeres y a los hombres de la misma manera. Sí, Igual los no. estatus salariales tienen que estar obviamente efectuados de la misma manera. Hay mujeres mejor preparadas que hombres dentro de las industrias, dentro de las empresas. Sí, con más Con habilidades. mejor liderazgo, mejor movimiento de personal, mejor tacto para tratar a la gente, mejor Sí, sentido de venta. O sea, abordan diferente el tema. abordan, ¿sí? Y tenemos que, ya es hora en el sentido de que se tiene que abrir ahora sí que esa oportunidad para todos de manera paralela. Que si se ocupa dentro de una empresa y vemos a una mujer mejor preparada y que puede llegar a ocupar una cierta área de una dirección general, se le tiene que dar. Sí, sí. ¿Okay? O al revés, ¿no? De que no porque sea mujer ya va a tener el trabajo, ¿no? Sino puede Sí, ser hombre exactamente. o... Exacto. Puede ser en alguno y otro, ¿no? Igual en la cuestión pública, como ahorita ya se está generando de que no solamente los hombres son los que toman las ciertas áreas o posiciones jerárquicas importantes del país. Sí, Ya sino vemos también mujeres que ya sí. están tomando ciertas riendas importantes, gobernaturas, Sí, presidencias. en estas votaciones ya se vio Exacto, ese... ¿no? Diputaciones, senadurías, regidurías. Entonces, pero todavía falta aún más, ahora sí que ver un mayor porcentaje. Y ocupamos ver ese porcentaje. ¿Para qué? Porque en algunas ocasiones se puede llegar a ver que hay un muchacho por el simple hecho de hacer las cosas y lo asciende, ¿no? Pero hay una muchacha mejor preparada y sabe hacer mejor las cosas, se queda ahí, ¿no? Y pues obviamente ahora sí es que se tiene que hacer un análisis interno y se tienen que hacer ahora sí políticas internas en los negocios Sí, que se ayuden llevan a cabo. eso, ¿no? Exacto. Sí, porque en realidad lo que me he dado cuenta es que las entrevistas no es algo que te puedan ayudar para tú reclutar a alguien, ¿no? Porque siento que no, con hasta una entrevista de 1 hora no puedes saber las habilidades al 100% de alguien. Exacto. Entonces el crear algún modelo donde que cura ciertas cosas, puede ser un potencial talento para poder dirigir hasta la misma empresa, toda la empresa. Exacto. Entonces, exacto, y pues que no importa ese tipo de cuestiones de género y todo ese tipo de No cosas. debe de, por la cuestión de que todos tienen la misma oportunidad. Pues, obviamente, ahora sí que en todas las ¿Puedes áreas, prender la luz? todas las áreas empresariales se debe obviamente de llevar a cabo, ¿no? Independientemente del sector, obviamente comercial. Entonces, la pregunta también que yo le quería hacer, en el hecho de que estudiar normalmente, o sea, nosotros pensamos, ¿no? Que nos hace una mejor persona y que
el estudiar nos abre los ojos en cuanto a... Nos apaga un poco el ego y nos preocupamos por hacer las cosas por los demás, ¿no? Sí. Pero hay un ejemplo muy claro, que fue un presidente de México que fue doctor en Harvard, ¿no? Entonces, nosotros... O sea, si tú te imaginas a un presidente de algún país doctorado en Harvard, piensas que va a llevar a ese país a otro nivel, ¿no? Exacto. Entonces, la realidad no fue así. Se tomó cierto tipo de decisiones donde lo que ves en la carrera, y luego me imagino en ese tipo de universidades, pues en realidad la realidad fue otra, ¿no? Entonces, el país tomó un camino que no esperaba, ¿no? Que no se esperaba. Entonces, ¿cuál cree que sea la disociación entre ese tipo de cosas que son muy personales? Obviamente, ese tipo de decisiones afectaron a muchas vidas por la naturaleza del cargo que se tenía en ese momento, ¿no? Pero pues también nosotros, personas de a pie, tomamos cierto tipo de decisiones todos los días, ¿no? Sí. Como el hecho en el que la competencia muchas veces es muy agresiva, ¿no? Por lo tanto hace que te dicta de que tú tienes que ser mejor para poder tener hay un puesto en esa ciudad. Entonces, exacto, tú tienes que estar el mejor preparado, ¿no? Probablemente cuando llegues ahí no tomes las decisiones ética ética y moralmente correctas, ¿no? Entonces, ¿cuál cree que sea esa disociación entre los conocimientos que debes de adquirir y aplicar a esa toma de decisiones? Yo pienso que ahí tiene mucho que ver a la cuestión de los valores, ¿no? Es, por ejemplo, al niño no se le enseña en la institución pues meramente a hacer lo incorrecto, ¿no? Y cuando lo hace, pues meramente en sí, en la parte de la institución, tiene una cierta responsabilidad, pero ahí es la colaboración de casa, ¿no? Entonces tenemos que iniciar desde esa vertiente, porque podremos estudiar en la institución, ahora sí, más reconocida del mundo, pero nuestros valores son los que van a contar. Sí. Es, por ejemplo, cuando nosotros, por el simple hecho de estudiar en X o Y, puede llegar a subirte la cuestión del ego, ¿no? Y al contrario, la parte educativa te debe dar mejores valores, más apertura. Exactamente. Al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Sí. Y tenemos que, obviamente, en esa situación apoyarnos los unos a los otros. E independientemente, aunque sea un gobernante, todos sus conocimientos que optó, ya sea en una escuela pública o una privada, los tiene que obviamente hacer bajo el bienestar social. Ese es el principal objetivo, ¿no? El bienestar social. Y que eso mismo también sirva, su visión o la cuestión de sus estudios sirva como, ahora sí como, vaya la redundancia, ¿no? Visión para otros. Sí, como un superpoder, ¿no? Como exacto, una responsabilidad. Una responsabilidad, digo, bueno, si él puede, ¿por qué yo no, verdad? Si él tuvo la oportunidad, yo también las puedo tener. Y si yo la tuve, ¿cómo puedo yo hacerle para que los demás lo tengan? O un gran porcentaje logre lo que yo logré en un cierto momento, ¿no? Y eso es lo que se trata de la educación. Sí, porque muchas veces la visión está muy, muy enfocada en otro punto, ¿no? Exacto. En el hecho de que cuando usted le pregunta a alguien por qué estudia, la primera respuesta es individual, o sea, porque yo quiero ganar más dinero, porque... Y eso, hasta cierto punto, al final de la carrera, yo entendí que no era así. El hecho de que tú tengas una carrera te obliga netamente a que todo lo que hagas, lo hagas pensando en sociedad y no en un individuo. Exacto. Porque por eso, la verdad, por eso estamos como estamos, porque el hecho de que cuando se toman decisiones y sean... O sea, que yo sea una persona que vende aviones... Exacto. Y voy a hacer una licitación de aviones y escoja mi empresa, es un ejemplo, ¿no? Puede llegar a afectar la sociedad indirectamente, ¿no? Entonces, cuando tú estudias y lo primero que respondes es porque yo quiero ganar más dinero, o porque yo quiero... o que la primera respuesta sea yo, entonces yo creo personalmente que es una visión mal encaminada, ¿no? Porque... Exacto.
un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, por eso yo digo que no hemos salido de este hoyo en el que estamos, por ese hecho de que somos muy individualistas, ¿no? Exacto, ¿no? Es, por ejemplo, al final de las carreras o de la carrera profesional, a final de cuentas, a quién le tienes que dar tu primer agradecimiento. A tus padres, ¿no? Entonces, desde ahí no debes de pensar en el yo, sino estudié para ayudar a los demás. Primero, pues obviamente voy a ayudar a mis padres que se forjaron, que me apoyaron, que probablemente ellos no tuvieran la misma oportunidad. Y a mí me la están brindando para yo salir adelante, ¿no? Desde ahí uno debe de pensar en el no yo, sino que, bueno, ¿para qué estudias? Bueno, primeramente estudié, 1, para salir adelante, 2, para ayudar a mi familia, 3, para desarrollarme mejor en mi campo laboral, 3, para buscar mejores oportunidades y que esas oportunidades se transcienden en inspiración hacia los demás. Porque tú, el momento de estudiar, te aseguro que 3, 4 amigos tuyos le entró las ganas, porque ellos están viendo ahora sí que las oportunidades que estás obteniendo ya te ascendieron sin tener que tú comentarles. Sino que ellos, los mismos resultados hablan por sí solos. Condiciones, ¿no? Exacto. Entonces dices, caray, hubiera estudiado ese 6, 7 años y hubiera estado a lo mejor en esos zapatos, ¿no? O en esas circunstancias. Claro, hay circunstancias en la vida que a veces es como la parte del microentorno y la macroentorno, ¿no? Cuando hablábamos de la microeconomía y la macroeconomía. Hay cosas macro que no podemos controlar, que hay cosas que ahora sí, como dice exactamente el dicho, sin deberla ni temerla nos llegan, ¿no? Y a veces tenemos que tomar decisiones que en el momento no nos tienen que limitar, pero no tenemos que dejar de pensar de que las tenemos que lograr en cualquier otro momento mientras esto se resuelve, ¿no? Entonces lo que pasa ahí principalmente es provocar siempre esa aspiración de seguir estudiando, de que obviamente el estudio es bueno, ¿sí? Te abre puertas, y en otras cuestiones, al abrirte las puertas, pues meramente a ti como persona te alimenta más, y esa alimentación no quiere decir que eso te haga más que otros o mejor, sino que obviamente te hace mejor persona, te puede hacer mucho mejor persona que a lo mejor otro profesionista, ¿sí? Pero no te hace superior a otro profesionista ni a otra persona que no tiene una profesión. ¿Okay? O sea, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es, si tú eres profesionista y tú ves a una persona que no lo es, primero tú tienes la capacidad en ese momento de decirle, estudia, estos son los beneficios que podrías tener. Mira, acércate a esta escuela, te da becas. Mira, acércate a esas instancias públicas, ahí puedes te ayudan con un porcentaje de beca. Mira, ahí tal empresa, o la empresa abrió un programa de becas, tiene una institución interna. No, es que tengo la pura secundaria, y hay preparatorias con una modalidad sabatina. Entonces que no vean, que tú tengas esa facilidad de hacer que otros se inspiren y que vean que no está limitado ni por un lado ni por el otro, si es que en ese momento tienen la oportunidad. Lo único que a veces es inspirar a que tengan las ganas, que eso es lo que a veces ya eso como persona uno lo tiene que despertar, ¿no? Y tomar, ahora sí como tomar la decisión. La toma de decisión sí es individual, decir, yo creo en mí, yo quiero, me voy a aventar. Y creo que es lo mejor para mí, etcétera. Es como hacer mi plan de negocios. No tengo que dejar del pie del renglón, porque si no, la empresa se va a desaparecer en menos del ritmo, ¿no? Y va a haber desafíos fiscales, cuestiones fiscales, cuestiones sociales, gubernamentales, sociales, de mercado, la cuestión del COVID. ¿Cuántas empresas pues estuvieron en la línea del borde de obviamente de irse a la quiebra? Exactamente. Y muchas pymes le hicieron como vivieron, ¿no? ¿Qué fueron? Adaptarse. Se adaptaron a la cuestión de las tecnologías, ¿no? La red e-commerce, el aliarme con una empresa de distribución en el cual me pudiera llevar mi mercancía sin tener que moverme, adaptarme a las condiciones, ahora sí que meramente también de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde también tengo que tener en buenas condiciones mi lugar de establecimiento con la seguridad preventiva, la normativa, mis empleados estén protegidos. Es una actividad que todos tenemos que tener.
a final de cuentas nos incitan a estudiar. Sí, sí. Y si no, te capacitan. ¿Cuántos nosotros nos capacitaron en el área de los cuidados con el COVID en el Instituto Médico del Seguro Social? Todos. Seas profesionista o no lo seas, sí. tenías que capacitarte. Y estás fomentado a siempre prepararte como profesionista. Estás aunado ahora sí a forjarte a que hoy salió la nueva ley aduanera. Mañana por cuestiones de decisiones del Ejecutivo Federal ya cambiaron 3 artículos y volver a estudiar. Sí, sí. Entonces, sí, aparte eso crea una base. Exacto. En la que ya es una base sólida y no dependes de algunos especialistas para que se lleve a cabo, para obtener unos resultados que tú deseas. Ajá. Exacto. También el hecho en el que existe, o esa es mi percepción, ¿no? En el que existe esa disociación entre las buenas prácticas, Exacto, lo que tú estudias y las buenas prácticas que se llevan a cabo, es el hecho de que, por ejemplo, las materias de desarrollo humano, valores desde las prepa o secundaria, primaria, se menosprecian en el hecho en el que no es tan importante como matemáticas, etcétera, o a menos que tú te profesionalices en un futuro, pues obviamente si vas a vivir de eso, de trabajador social, psicólogo, filosofía, etcétera, no les das la verdadera importancia, ¿no? Entonces tú nada más aprendes a hacer una línea de producción, pero no aprendes a lidiar con la carga psicológica que lleva el trabajar 10 horas, 8 horas parado, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una parte que afecta a las buenas prácticas, ¿no? Y es lo que hace que las empresas no sean 100% socialmente responsables, ¿no? El hecho de que esas materias sean como una hora libre, ¿sí me explico? La gente lo toma como horas que cubren, horas de relleno. Sí. Horas de relleno, exacto, cuando en realidad, que fue lo que yo me di cuenta, por ejemplo, con mi primo, que también estudió ahí conmigo en Vasconcelos, que estudió Derecho, pero le daban clases de filosofía. Entonces, él me daba ciertos conocimientos o pláticas que yo no me iba a imaginar que un licenciado en Derecho me iba a hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? En realidad, esa es la importancia también de educarte, ¿no? Porque eso es lo que pasa, la verdad, con Europa, de que usted siempre ha escuchado que un español o un europeo duerme no sé cuántas horas al día. Y aquí en México es como, hoy dormí 4 horas, 5 horas, gracias a Dios, de que dormí 5 horas. Exacto. Y en realidad allá el descansar es como... Primordial. Es primordial, exacto. Eso da a entender que es una vida pública en el que se preocupan en realidad porque la persona esté bien, exacto. Exactamente. Entonces, yo creo que el quitar lo humano a los procedimientos tanto empresariales de la vida cotidiana te da ciertas ganancias, como que hay muchas empresas aquí, pero en realidad te crea un estrés, crea la frustración, crea el estancamiento. Eso es lo que yo pienso, que muchas veces no se nos olvida que en cualquier tema, ¿no? Muchas veces nomás vemos números y no vemos personas. No sé si me explico, si usted está de acuerdo conmigo. Ahí es cuando se inicia lo que es la NOM 035, ¿no? Ajá, exacto. ¿Hace cuánto tiempo tiene? ¿Como 2 años? Exactamente. De hecho, eso siempre se ha tenido que obviamente inculcar por la cuestión de la presión, la cuestión de los contextos, estrés, exactamente, la cuestión de... las jornadas. Es correcto. Por la cuestión de la vida, de cómo se lleva en ciertos lugares a nivel nacional, ¿no? Digamos, Tijuana, pues es una ciudad, ahora sí que industrializada. Podemos andar a las 10 de la noche, 12 de la noche y vemos gente que va saliendo de las empresas. 4 de la mañana hay gente que sale de camiones, las empresas. Ahorita están en estos momentos, en este podcast, hay gente que ahorita está laborando. Apenas y mañana también, que es domingo. Exactamente, día domingo. Entonces, esos cambios es pues meramente por la posición en la cual estamos a unos cuantos kilómetros del país de Estados Unidos, ¿no? Más poderoso del mundo. Exactamente, ¿no? Entonces, eso nos provee a que el ritmo de vida que nosotros sea mucho más
ahora sí, más aumentado a comparación de otros lugares de la República, ¿no? Es como cuando viene el familiar del sur de la República y dice, ay, aquí está muy rítmico, aquí hay mucho ruido a las 2 de la caótico, mañana. sí. Exactamente, ¿no? Allá es más tedioso. Hay lugares donde cierran las tiendas o los establecimientos o los comercios a las 10 de la noche porque ya Por después tarde, de las sí, 11 ya no hay una fluctuación de personas. exactamente, no hay un segmento en el cual provee o haga que se trabaje ahora sí 24 horas o mayores horas, ¿no? Exacto. Tenemos aquí una farmacia, unos cuantos de estos trabajan las 24 horas del día. Sí. Se nos hace raro que no esté abierto. Exacto, cuando no lo tenemos abierto se nos hace raro, ¿no? Sí. Pero como nosotros tenemos que buscar también gente en una farmacia que tenga una capacitación de cuestiones farmacéuticas, ¿sí? O de cuestiones de conocimiento de farmacia, en el cual tenga que estar ahí en un horario tan alto, tan noche, ¿no? Tan atípico, ¿no? Exacto, ¿no? Pues obviamente es porque existe ahora sí que pues una gran cantidad poblacional aquí, lo que exige que no sabemos en qué momento una persona se siente mal, ¿no? Sí. Igual hay establecimientos, áreas médicas que tienen que trabajar las 24 horas del día, ¿no? Tenemos las tiendas de conveniencia que trabajan las 24 horas del día. Me tocó por ahí saber que hay un mercado aquí en Tijuana, un supermercado que trabaja las 24 horas del día, que está allá por el lado del Boulevard Aguacaliente. Entonces, tuve un conocido ahí, gerente de una empresa de supermercados, Sí. que inclusive no se adaptó. No se logró adaptar por la cuestión ahora sí que meramente de la cuestión de los tiempos, cultural. ¿no? Exactamente. Venía no recuerdo si de algunas partes allá cerca de Guadalajara. Okay. Y me comentaba que allá la gente llegaba aproximadamente a las 8 de la mañana, 9 de la mañana a lo que es a su trabajo, ¿no? Y él como gerente aquí le hicieron una movilización del lugar para entregarle a la gerencia, otro tipo de gerencia, ¿no? Sí. En el cual manejaba mayores empresas, supermercados. Tiendas, Exacto. Y decía, no, hombre, aquí la gente llega a las 7 de la mañana, me está tocando, y yo todavía no llego. Le digo, bueno, es que aquí la gente no llega a las 8 o 9 de la mañana. Ahora sí que es la parte rítmica. Pero ¿cree que en realidad sí se acostumbre las personas a vivir todo ese? Porque mire, a mí me pasó, o sea, a mí me está pasando, ¿no? El hecho de que todo mi entorno estoy trabajando de noche, ¿no? Sí. Entonces todo mi entorno es de día, todos trabajan de día, amigos, familia, todo. Entonces a mí me cambian por requerimiento y yo no veo a nadie ahora. O sea, ya es como que el fin de semana estar ocupado, ¿no? Sí, exacto. Pero ahora hablando de las personas que se levantan temprano, salen tarde, ¿usted cree que es soportable ese tipo de cosas? ¿No cree que crea un estrés? Aunque no se detecte en cierta forma como, ok, estoy estresado, sino se logra. Sino en ciertos eventos en el que, ok, me preguntas algo y yo me enojo luego porque tengo todo ese estrés encima. Entonces. Exacto, sí llega a surgir esas circunstancias, ¿no? Porque es tanto los índices de responsabilidad. Tenemos, pues, obviamente, padres de familia, ¿no? Por ejemplo, ahorita se ha visto mucho las circunstancias, ¿no? Que se ha adaptado tener a tus hijos en casa e ir a trabajar, ¿no? Sí, Lo que en algunas ocasiones familias... Sí, se ha desequilibrado. Exactamente, ¿no? Es por ende que los campos industriales construyen lo que son, ahora sí que guarderías o instancias infantiles en los cuales las mamás o los papás solteros, mamás solteras, o incluso ni papá soltero ni mamá soltera, o sea que realmente papá y mamá trabajan, tienen que obviamente ocupar de esos servicios, ¿no? Y es tanto obviamente esa preocupación adherente, aparte de las preocupaciones internas, lo que en algunas ocasiones genera esos pues niveles de estrés en el cual la persona pues opte a lo mejor a veces de desistir o de no seguir cumpliendo obviamente eso, y obviamente se comprende en algunas ocasiones, ¿no? Tenemos que comprender en esas vertientes hasta no estar obviamente ahora sí que en su lugar, ¿no? Sí. Pero ya en otras circunstancias las empresas deben de buscar el cómo regular esa parte, ¿no? Las NOM 035, o sea, pero que realmente la NOM 035
se aplique, no Sí, por sí, obviamente por cumplimiento de la STPS o por cumplimiento obviamente normativo para decir, bueno, ya estoy aquí, ya lo hice, ahora sí todo mi personal está capacitado y vamos a Ya regresar a la parte ajá. rutinaria, ¿no? Sino que obviamente, bueno, si yo veo una persona que trabaja 8 horas, 9 horas, pues lo primordial es no es trabajar tiempo extra, ¿no? Claro, hay ciertas empresas, o la mayoría de que pagan tiempo extra, ¿no? Sí, Que sí. es una parte motivante. O sea, es algo que provea que, bueno, me voy a ganar un porcentaje mayor aparte de mi salario. Lo que eso impulsa, pues, obviamente, a seguir Trabajando, laborando, sí. ¿no? Pero hay otras circunstancias que en diferentes campos laborales que obviamente se exceden del tiempo, ahora sí, reglamentario, ¿no? Sí, sí. Como llaman la cuestión de la... Sí, Ahora las sí que jornadas. ajá, no respetan lo que son los lineamientos de la Ley Federal de Trabajo. Entonces ahí en esas situaciones tenemos que obviamente ver el cómo poderlo aplicar, porque pues meramente lo que va a suceder es que no demos el mismo rendimiento Exacto. laboral. Sí, porque creo que fue en Japón donde hicieron un estudio donde tenían a todas las personas todo el día trabajando, pensando que así iba a ser mucho más eficiente porque iban a estar más tiempo. Y les cortaban creo que el tiempo a la mitad y resultó ser más eficiente trabajar menos horas que el estar todo el día ahí metidos. Entonces, Es, por ejemplo, la empresa buscador, el buscador más importante del mundo, ¿no? Cómo provee los sí, de ambientes ciertos... laborales. Ajá, sí, sí. O sea, que el trabajador entre a las 8 o 9, a esa empresa dices, no importa que entres a las 8 o 9, este es, ahora sí que el trabajo que tienes que cumplir, Y lo cumples cúmplemelo a la con hora que tus tú propias... quieras, pero lo ocupo probablemente para mañana, a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, eso lo veo más como un... O sea, eso es un ejemplo burdo, ¿no? Pero es como si tuvieras a un hámster donde tú creas ciertas situaciones en las que no siente que está ahí adentro. Entonces, tú quieres crear como los deportistas. Exacto. Un beisbolista no tiene la misma preparación física que, por ejemplo, un corredor, ¿no? Porque un corredor, su cuerpo está adaptado a rendir una vez al año al 100%. Entonces tú adaptas tu cuerpo a ese tipo de cuestiones. Exacto. Un beisbolista debe estar alerta a ciertos momentos del juego, ¿no? O un jugador de la NFL tiene que estar al 100% el 100% del tiempo. Entonces tú creas esas... Y en ese caso Google lo que hace es quitarte como todas esas preocupaciones para que la creatividad esté al 100%. Ahora Entonces, sí que tengas todo lo necesario. ¿Quieres comer? A la hora que tú quieras comer. ¿Qué tipo de comida? sí, Si sí, quieres sí. andar cómodo, Quieres distraerte, ahí ¿Quieres tienes tu distraer? sala de juegos. Sala de juegos. Bueno, el problema ahí es pues, que no todos los centros laborales proveen con esas Proveen ese tipo de... características. Que entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con Con cuando esas que... personas que, porque tienen un límite de edad, en el cual creo que después de los 35 años, ¿no? Sí, Cambian y se generan otro ciclo. Pues, ¿qué pasa con esas personas? Ah, ¿no? ya no Cuando están, ¿verdad? proveen. Sí, cierto. Entonces, se tienen que readaptar a otro ritmo laboral Sí, sí, con otro tipo de significativo, condiciones. con sí, otro tipo etcétera. de condiciones, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos somos readaptables en todo momento. Sí, sí, sí. O sea, ahorita, ¿qué es lo que sucedió? Nos readaptamos. Todos trabajamos ahora sí en línea, cosa que tuvimos que capacitarnos todo en cuestiones del uso de las TICs. Si no nos capacitamos era abstenernos Sí, no, a tener un lado, ahora sí que laboral, ocupacional. Y eso obviamente son limitantes. Ahorita ya todos los profesionistas o los estudiantes profesionistas les comento que están obviamente obteniendo doble aprendizaje. El aprendizaje tecnológico y el aprendizaje teórico y su profesional y práctico, ¿no? Que ustedes van a ser gerentes de una empresa, van a poder utilizar esas redes, Sí, sin moverse de su lugar. Zoom, etcétera, sin moverse del lugar y sin tener que hacerle un gasto, obviamente, a la empresa para hacer un viaje, si no lo es necesario y solamente se ocupa, ahora sí que... Transmitir información. Exactamente la información, ¿no? Entonces, ¿cómo eso tan transversal ahorita le está dando un conocimiento extra, un valor agregado a que a lo mejor profesionistas de 10, 14, 15 años atrás no lo tienen y ahorita tienen que buscar la manera en cómo... Sí, que de hecho es más eficiente la tecnología en ese tema de transmisión de información porque el lenguaje, si lo piensa, es muy primitivo, ¿no? En el hecho de que yo
tengo una idea en la cabeza con cierto tipo de significado y usted puede darle otro significado a las palabras. Entonces, la tecnología hace eficiente tanto en tiempo como en significado y todo lo que conlleva la comunicación de información. Entonces, sí, todo va a que probablemente dejamos de hablar en algunos años y ya nos estamos comunicando por medio de computadoras, ¿no? Como esta empresa famosísima de e-commerce, ¿no? ¿Qué hace esta empresa famosísima de e-commerce? Ahorita ya se está situando una aquí. Sí. Es la famosísima empresa Amazon, ¿no? Ajá. Ya están creando un centro de distribución aquí. Para estar más cerca todavía del cliente. Estar más cerca en cuestiones del norte, ¿no? Para que más que nada, ¿no? Entonces, provee a que profesionistas que vayan obviamente a entrar también sepan el uso de ese tipo de tecnologías, ¿no? Por la cuestión obviamente de todos los sellers y los buyers, su principal obviamente campo intermediario serían ellos para poder realizar lo que es la compra y la venta. Sí, y también el hecho en el que ya no se van a ocupar el mover cajas físicamente, sino ya haber robots, bandas magnéticas o bandas automatizadas, que puedan mover ese tipo de cosas. El hecho en el que nosotros tenemos que profundizar es las soft skills, que son el trabajo en equipo, la toma de decisiones, toda esa información que se genera a través de las actividades, operaciones, pues vamos a tener que saber cómo trabajar con ellas. Nunca se va a ocupar, ahora sí que la mano de obra, ¿no? En el sector, exacto. Las máquinas ocupan del hombre. Sí. Ocupan ingenieros, ocupan técnicos. Mantenimientos, ¿no? configuraciones. Es cuando dicen, en un futuro, ahora sí que las máquinas y los robots van a mover todo como en las películas de ciencia ficción. Por ahí escuché una vez. Pero a fin de cuentas ocupan lo que es el ser humano. Ahorita ya tenemos cajas registradoras automatizadas. Me ha tocado ir a un mercado en el cual te eligen o pagas haciendo fila o vas a una computadora, pasas tu tarjeta y ya te cobran. Pasas tu producto exactamente y con la QR y se acabó, ¿no? Ya no ocupas ahora sí que la persona o al cajero, ¿no? Pero aún así esa máquina ocupa mantenimiento. Sí. Ocupa tener dentro en tiempo y forma dentro de la empresa una persona que esté experta en mantenimiento preventivo, ¿no? Que sea un ingeniero, un técnico, X o Y, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que hacer es readaptar las condiciones laborales, ahora sí, de lo que me exige la demanda, ¿no? El tema es de que va más rápido la tecnología. Esa es una realidad. Va más rápido la tecnología que cualquier otra cosa del mundo. Más que el derecho, más que la vida cotidiana humana, más que todo eso. Exacto. Entonces, va a ser una revolución. Yo creo que va a ser la siguiente revolución. Que la anterior fue la industrial. Que nos ha cambiado radicalmente. Entonces, la tecnológica, el cambio... O sea, no se pueden imaginar porque el cambio va a ser radical. Es como, ejemplo, la logística 4.0 o la industrialización 4.0, que es la que tú comentas. Entonces, pues, quién sabe cómo el tema es prepararnos nada más y exactamente. Y estar como alertas de todos esos cambios y sobre todo si somos responsables de algo. Entonces, es estar como a la par para no quedarte atrás en el hecho de que seas menos eficiente, etcétera, ¿no? Exacto. Todo el mundo tiene que prepararse. Le comentaba a un amigo empresario del sector restaurantero, le digo, si tú quieres también abarcar otros nichos y que tu empresa también sea ahora sí que visitada por turistas, capacita a tus meseros en el área de inglés para servicio. Sí, si tú quieres obviamente insertar tú como doctor y quieres acaparar ahora sí que pacientes. El turismo médico. Es el turismo médico. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando en ciertas áreas? Pues de manera demandante, o sea, de manera ahora sí que espontánea, las cosas se dan. Sí. Y si tú no tienes que estarlas cachando, ¿no? Exactamente, el nicho te lo gana el alguien de al lado, más, el vecino, en el área profesional. Se abre un campo laboral, se creó lo que es el Compliance Custom, entró el import y export, ya muchas empresas ya lo están cambiando con el Compliance Custom, que es adherente a la cuestión de la logística y todo. ¿Y qué tienes que estar preparado? Bueno, en estas... tipo de cuestiones. Por eso se crean los perfiles
Cuando ahora sí dicen los muchachos o cualquier u otra, ahora sí, las personas, nos toca obviamente decir, bueno, en la búsqueda de mi trabajo me piden muchas cosas. Sí, sí. Maestros que piden 3, 4 años de experiencia. Y para un puesto que vemos normal, ¿no? Exactamente, le digo, bueno, si ahorita tú estás estudiando y qué es lo que te están pidiendo al momento de egresar, ¿qué tienes que hacer antes de? Sí, prepararte. Prepararte. No veas tus prácticas profesionales como un lugar, Como en el lugar donde yo voy a ir a jugar. Es el lugar donde vas a ir a aprender. Que no me dan el donde lugar te puedes donde equivocar. aprendo. Exactamente. Ahí es el momento donde te vas a equivocar. Aquí equivócate las veces que quieras. Aquí obviamente el maestro es el que te va a guiar. Y en la empresa vas a ir obviamente a aplicar. Pero es muy diferente la circunstancia en cómo te las van obviamente a mencionar cuáles fueron tus errores. No hay, la verdad es que no hay un manual como para Exacto. todo tipo de eventos, entonces tienes que ir adquiriendo cosas. El manual de operaciones está allá afuera también. Sí. Así que les digo, maestro, es que ahorita me piden estar titulado. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Titúlate lo más antes posible. Pero digo, el servicio de las prácticas, búsquenlo, háganlo como si estuvieran trabajando. Sí. Con la seriedad, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Sí. A las empresas les gusta el sentido de la pertenencia, el que se ponga la camiseta, seas quien seas. Y eso es lo que te va a abrir un panorama para seguir adelante. Muchos de ustedes, le digo, se han quedado trabajando, les han ofrecido oportunidad. Sí. Por la actitud y la aptitud. Porque podrás ser muy bueno en la escuela, pero también cuenta mucho tu actitud y tu aptitud ya en el centro laboral. Exactamente. Si tienes ello, tienes mayores oportunidades, ¿no? Exacto. Profe, ahora regresando al tema en el que la diferencia de culturas es algo muy marcado, ¿no? A mí o sea, yo hace poco lo tuve en visión, ¿no? En el hecho de la democracia, ¿no? Que es un tema cultural, ¿no? Sí. A través del cual la democracia se toma de diferentes formas dependiendo el lugar donde estés, ¿no? Entonces, miré sobre la democracia china, ¿no? Que es como, de entrada se me hizo raro porque democracia en China es como que no existe, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil, exacto. Eso fue lo que yo pensé. Pero aquí la persona lo explicó en el hecho de que China, la democracia no la ve como nosotros, eso es evidente, ¿no? Nosotros pensamos que la democracia es yendo a votar y eligiendo a nuestros gobernantes, ¿no? Y en la explicación de un mexicano que estudió en China, el maestro le dijo que la democracia no es como los occidentales piensan, ¿no? Que es el otro lado. Nosotros vemos como que, pues, que en China no hay democracia, porque no votan, porque hay un partido desde quién sabe cuándo. Exacto. Pero él entendió, ellos entienden la democracia como la democratización de las fuentes de riqueza. Entonces eso hace que las personas tengan un poder real como tal, y no el hecho en el que ir a votar y depositar la urna, el voto en una urna. No es una democracia, o no es una democracia como tal, porque no le estás dando el poder real a la persona que vota, sino al que estás votando, ¿no? Y ellos entienden la democracia al revés, en el que no importa quién gobierne, sino que el hecho le das el poder real a las personas porque democratizas las fuentes de riqueza. Entonces tú haces que la desigualdad, que la brecha de poder adquisitivo, etcétera, sea menor, y por lo tanto en realidad las personas tienen el poder más democratizado. Entonces eso fue algo que a mí se puede decir que me abrió los ojos, porque muchas veces nosotros vemos desde un lado nada más, y eso es como nuestro mundo, nada más. Como lo que gira. Ajá, lo que gira, como un algo en una jaula, como un algo en un gallinero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted piensa que en realidad la democracia ya es algo, así como lo hacemos aquí, es algo muy obsoleto, o que debería o eso es lo que nuestra cultura nos da?
me Yo refiero. pienso que la democracia debe existir en Sí, todos sí, lados. sí. Ujú. En cuestiones obviamente educativas, en cuestiones sociales, en cuestiones inclusive familiares, debe haber parte de democracia. Es la única, es una herramienta en la cual también nos da un resultado en lo que obviamente se va a ir equilibrando. O sea, en nuestro país la democracia, como dices, no solamente es ir a votar, sino que lógicamente la democracia se toma en cuenta desde el sentido de respetar la Sí, decisión la del decisión del otro. otro, sí. Sí, en donde también se valora lo que tú digas, lo que yo diga. Ahora sí, la libertad de expresión es parte también de una Sí, en el que situación la minoría no democrática. es aplastada, sino escuchada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, para mí es fundamental el poder, obviamente, fomentar, no sé, mayores instituciones públicas en lugares donde no es, ahora sí que muy alcanzable la educación por las lejanías, Sí, sí. probablemente. Si no se toma en cuenta, pues obviamente es una falta también democrática, ¿no? Porque tú estás viendo una situación que está sucediendo allá afuera Y y que no se debe abres, de no tomar abres, en ajá. cuenta, ¿no? No por el simple hecho de que tú estés, ahora sí que en un curul, ¿sí? En un lugar, una instancia, tú tengas solamente la única decisión, ¿sí? Sino que ahora sí que la participación social se debe de fomentar. Sí, sí. Esa famosísima participación social, la convivencia social, la participación, en donde obviamente ahora sí que el ir a las colonias, el ir a los centros educativos, el ir a X o Y, se tome también, a ver usted, bueno, es que falta alumbrado. Sí, como... Sí, ver la La realidad como realidad, tal, ¿no? no, es Sí. que desde mi vertiente no hace falta alumbrado. No, 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 es que aquí, discúlpeme usted, X o Y persona responsable del área, falta alumbrado. Ocupamos ello, ¿no? Tenemos, hay una gran población en la cual niños pasan, tales horas tenemos una escuela que muchachos salen a las 8 de la noche, es muy, ahí genera la parte de la inseguridad, tenemos mujeres que salen tarde de las maquiladoras, en la cual también influye mucho la inseguridad. Entonces, la parte democrática se toma desde ahí, desde esas instancias, es decir, bueno, se está ocupando, ¿no? Ven a la cuestión real y no solamente ver la cuestión por encima, precisamente, ¿no? Es por ejemplo decir, la democracia es que todas las instituciones públicas tengan todo lo necesario, ¿no? ¿Y qué es eso necesario? Ujú, sí, Aulas, sí. sí, centros, obviamente, de talleres acondicionados con lo real. Sí, los recursos económicos de personas Es y correcto, es por ejemplo, te necesarios. doy te doy un programa, sí, pero va el muchacho, el maestro de educación pública y dices, cómo voy a seguir el programa al pie de la letra? Y te voy a dar el taller de computación si no hay computadoras, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, en esa relevancia se ocupa ahí también escuchar al docente, ¿no? Se escucha, oye, falta esto, ¿no? Para dar una buena calidad educativa. Sí, porque probablemente nunca he vivido esas situaciones, ¿no? Entonces no Exacto, tienes como esa experticia, podría decir, exacto. de esas situaciones como tal. Quieres calidad educativa, provee esa cuestión, ¿no? Lo exijo porque soy maestro, ¿no? Es ahí ahora sí que la parte equilibrante, ¿no? Sí, sí. Pues sí, la realidad es de que China lo ve muy diferente. Sí, En unas, tanto en las cuestiones, yo creo que más política, pero en lo económico es muy libre. Entonces, eso ha creado como esas democratización de las fuentes de riqueza. esa Entonces, limitante. eso hace que la persona que quiera en realidad sí pueda acceder a ese tipo de cuestiones. Entonces, va en camino, no sé si lo logre, en ser la primer potencia del mundo. Claro, Y eso, ha sido por medio de personas, no del, no del presidente que tienen. Entonces, eso dice mucho del resultado y no lo veo como algo, satanizado, sino que es simplemente muy diferente a como nosotros, el occidente, tiene planteadas tanto la democracia como las fuentes de riqueza. claro. Entonces, pues yo creo que también por eso muchas veces los tiramos como de locos o diferentes, etcétera, porque es algo que
pues no votan haciendo eso, entonces nosotros lo hacemos y es algo muy... Es algo muy... cultural también, Ajá, algo exacto. cultural, algo social, es algo que nosotros desde décadas atrás lo hemos hecho, Se ha ¿no? hecho, casi siempre se ha hecho. Entonces. Ahora sí que hereditario ahora sí es una cuestión de una vertiente de multitareas en el cual yo te digo a ti lo que tienes que hacer en los próximos años, Sí, sí. en el cual tú a los 18 años tienes que ir a Es votar, una ¿no? cadena, ajá, Exacto, ¿no? Y lo hacemos ya por instinto y por saber ahora sí qué es, primeramente el qué es, y dos, qué resultado es sobre el qué es, ¿no? Y sí, Y el saber hacer. ya está como marcado en nuestro ADN, ¿no? Ya está marcado. Entonces a través de las generaciones va a ir cambiando para bien o para mal ese hecho. Entonces se me hizo muy interesante porque de hecho a veces tenemos los ojos cerrados, ¿no? En el hecho de que como son muy diferentes esos, lo cortamos así de, ¿sabes qué? Pues esto no... Siempre pero- eso va a suceder, pues somos culturas y ahora sí el desconocimiento que puede llegar a generar, ¿no? Pero para eso nos tenemos que ahora sí que informar, porque, pues, los contextos Sí, sí, y sobre todo de son muy tener distintos. la visión abierta, ¿no? De nuevas Exacto. cosas, entonces. Es por ejemplo cuando abrimos un negocio en alguna otra parte del mundo, ¿no? Ujú, sí, exacto. Tenemos que conocer obviamente los nichos, los segmentos, la cultura, los aspectos sociales, los políticos, los gubernamentales. Por ejemplo, lo que ha sucedido en ciertas cadenas restauranteras, ¿no? Donde a veces introducen productos donde por cultura No se pueden come en ingerir. esa parte. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, dices, es que soy la cadena más importante, ¿no? Sí, pero por ciertas cuestiones importantes, ahí es donde obviamente también se fomenta ahora sí los estudios de mercado. Sí, sí. ¿Okay? La rama de la especialización, es decir, por qué son importantes, no por el hecho de que yo tenga resultados en un área, en otras Los voy a áreas tener voy a en el seguir mismo. siendo el mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Simplemente se van vinculando todas esas situaciones, ¿no? Y respetarnos, obviamente. Sí, sobre todo yo creo que es como la base de todo, entonces. Exacto, es el respeto en esa parte. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro, No, muchas gracias a ti. por la plática y espero que les guste también a ustedes. Y muchas gracias en serio por el tiempo y por todo el conocimiento que nos viene a impartir aquí. Y espero verlo más adelante y espero también le guste a usted esta plática. No, el gusto es mío y obviamente estamos aquí para apoyarte y felicidades por la cuestión de tu proyecto. No, Creo gracias. que va encaminando ahí muy bien y te felicito, la verdad, por ahora sí que por ese sueño que estás obviamente teniendo y ahora sí que los mejores deseos en cuestiones profesionales y que obviamente Gracias. sigas creciendo con todo ello, ¿no? Y aquí estamos para lo que se ocupe. Muchísimas gracias. Gracias.